Para comprender la magnitud de los eventos registrados en el libro del Génesis, debemos alejarnos de las interpretaciones puramente sentimentales y observar la estructura legal y arqueológica del antiguo Oriente Próximo. Alrededor del año 2000 a.C., la vida no se regía por sentimientos, sino por contratos, linajes y la seguridad de la descendencia. En este escenario, la historia de Abraham no es solo un relato de fe, sino un caso jurídico de dimensiones eternas que desafía toda lógica humana de la época. El registro histórico nos sitúa en un momento de crisis profunda. Según las leyes documentadas en las tablillas de Nuzi, un hombre sin hijos estaba legalmente obligado a nombrar a su siervo principal como heredero para preservar el patrimonio familiar. Abraham, consciente de esta realidad legal, presenta su queja ante el soberano. La respuesta divina no es un simple consuelo, sino una demostración de astronomía observacional y una promesa que trasciende el tiempo. Su descendencia superaría en número a las estrellas. Sin embargo, para un hombre inmerso en la cultura de los amorreos e hititas, una palabra no era suficiente. Se necesitaba una ratificación legal, un sello contractual que fuera vinculante. Lo que ocurre a continuación en el Valle de la Historia es el pacto entre las piezas, un acto que la arqueología identifica como un tratado de vasallaje. Tradicionalmente, ambas partes debían caminar entre los animales muertos, invocando sobre sí mismos una maldición de muerte si rompían el acuerdo. Pero aquí, el plan maestro de la redención introduce una anomalía sin precedentes. Mientras un sueño profundo cae sobre el hombre, es la presencia del Señor, manifestada en una antorcha de fuego y un horno humeante, la que atraviesa el camino de sangre de manera solitaria. Este acto jurídico define toda la cronología bíblica posterior. El Creador, en su soberanía absoluta, asume unilateralmente la responsabilidad del cumplimiento de la promesa. El peso del contrato no recae sobre la fragilidad del hombre, sino sobre la inmutabilidad de Dios. A través de este lente, entendemos por qué los intentos humanos posteriores, como el recurso legal de usar a Agar como madre sustituta, una práctica documentada en los códigos legales de Mesopotamia, resultaron en conflictos que persisten hasta hoy. La lógica terrenal intentó apresurar lo que solo la fidelidad divina podía garantizar. Finalmente, la transición de Abraham a Abraham y la institución de la circuncisión en el capítulo 17 no deben verse como meros ritos religiosos. Desde la perspectiva del derecho antiguo, se trata de la firma definitiva, una marca de propiedad y pertenencia que sella el destino de una nación. Dios no solo prometió una tierra y una descendencia, estableció una arquitectura legal donde Él es el garante, el ejecutor y la meta final. Lo que comenzó como la angustia de un nómada en una tienda, se revela ahora como el eje central de un diseño soberano que utiliza la historia, la arqueología y la ley para demostrar que el cumplimiento del plan eterno depende únicamente de aquel que no puede mentir. El compromiso legal más elevado posible. Sin embargo, el plan maestro introdujo una variable sin precedentes. Fue el Señor quien, en un acto de condescendencia jurídica, caminó solo entre las piezas, asumiendo sobre sí mismo la responsabilidad del cumplimiento. Este análisis nos conduce a una conclusión lógica. Si el pacto fue ratificado con tal precisión histórica y rigor legal, nuestra seguridad contemporánea no puede basarse en nuestras fluctuaciones emocionales, sino en la inmutabilidad de aquel que firma el decreto. El cambio de nombre de Abraham y la señal de la circuncisión no fueron meros rituales. Fueron actos de toma de posesión absoluta por parte del Creador. El registro histórico es contundente. El Señor no improvisa. Cada evento, desde la promesa del heredero hasta el cambio de identidad de los patriarcas, es un eslabón en una cadena de custodia divina que garantiza el éxito del plan maestro. Le invitamos a considerar esta evidencia.
¿Cómo se transforma su perspectiva al entender que su existencia no es un evento aleatorio, sino que está anclada en un pacto legalmente ratificado en la eternidad? Le animamos a profundizar en estos registros y a compartir sus reflexiones con esta comunidad de fe racional y fundamentada. La arqueología de la palabra nos demuestra que el fundamento es sólido y que el cronograma divino sigue su curso invicto. El pacto entre las piezas es la garantía de que el soberano cumplirá, hasta el último detalle, lo que su boca ha pronunciado. El registro de Génesis, analizado desde el rigor de la historia y la arqueología jurídica, no nos presenta una simple narrativa de fe, sino la documentación de un contrato irrevocable, bajo los estándares del antiguo cercano Oriente. La evidencia es contundente. El plan maestro de redención no fue una respuesta improvisada a la fragilidad humana de Abraham y Sara, sino un decreto soberano establecido con una precisión cronológica absoluta. Al pasar solo entre las piezas de los animales sacrificados, el Señor no solo validó una promesa, sino que asumió legalmente el costo del cumplimiento, garantizando que el éxito del pacto no dependiera de la inconstancia del hombre, sino de la inmutabilidad de su propia esencia. Esta realidad transforma nuestra comprensión del presente. El cambio de identidad de Abraham a Abraham, sellado por la señal de la circuncisión, no fue un mero rito cultural, sino un acto de posesión jurídica por parte del Creador sobre su pueblo. Si el registro histórico demuestra que el soberano ha cumplido cada cláusula de este contrato milenario, entonces nuestra posición hoy no está anclada en nuestras emociones, sino en la estructura legal de la palabra de Dios. El cronograma divino sigue su curso invicto, y el pacto entre las piezas es la evidencia arqueológica y teológica de que lo que el Señor ha decretado, su mano lo ejecutará con total exactitud. Le invitamos a reflexionar sobre esta base sólida. ¿Cómo altera su percepción de la historia saber que cada evento está subordinado a un plan legalmente ratificado en la eternidad? Continúe explorando con nosotros los registros de la Biblia bajo la lente de la lógica y la evidencia histórica. El fundamento es inamovible, y la narrativa del soberano es la única que otorga un propósito racional a nuestra existencia. El pacto permanece vigente, el diseño sigue su curso. La lógica de la redención no descansa en sentimientos abstractos, sino en compromisos legales y soberanos que desafían la erosión del tiempo. En la cultura del antiguo Oriente Próximo, un pacto no se ratificaba con una firma, sino con un ritual de sangre. Lo que los registros históricos de Génesis 15 nos presentan es un pacto de autovindicación. Al dividir los animales, los contratantes establecían una cláusula de muerte: que se me haga lo mismo que a estos animales, si no cumplo mi palabra. Es una evidencia cruda de la seriedad del diseño divino. Aquí es donde la cronología humana se rinde ante el plan maestro. Bajo las leyes de la época, ambas partes debían caminar entre los animales. Sin embargo, en este acto fundacional, el soberano atraviesa el camino de sangre en absoluta soledad. Es un acto unilateral de una lógica abrumadora. El Creador asume toda la responsabilidad del cumplimiento. Él se compromete a sufrir las consecuencias de la ruptura del pacto, incluso cuando la falta sea cometida por el hombre. No es un formalismo, es la arquitectura legal de la gracia. Este evento en las llanuras de Canaán es el plano maestro que prefigura el momento culminante de la historia universal. Siglos más tarde, cuando la descendencia de Abraham demostró su incapacidad biológica y moral para sostener la santidad del pacto, el soberano ejecutó la cláusula que él mismo había firmado entre las piezas. En la cruz, Cristo se convierte en el sacrificio sustitutorio que valida el compromiso eterno. La sangre derramada en el Calvario es la conclusión lógica y legal de aquella noche estrellada. Es el Señor cumpliendo su propia sentencia para preservar su promesa. El pacto entre las piezas no es un vestigio arqueológico.
sino la garantía de que el propósito del Creador es inalterable. El plan maestro no depende de la fragilidad del esfuerzo humano, sino de la fidelidad inquebrantable del soberano. Al final de esta secuencia histórica, entendemos que la circuncisión y el cambio de nombre fueron sellos externos de una realidad interna. El destino de la humanidad fue sellado por aquel que, al pasar entre los animales, juró por sí mismo que la redención sería una certeza histórica y eterna. La evidencia histórica nos demuestra que, en el cercano Oriente Antiguo, un pacto no era un simple acuerdo de caballeros, era una estructura legal vinculante que definía la supervivencia. Cuando observamos el registro de Génesis, notamos que la ansiedad de Abraham por la falta de un heredero no era solo un deseo emocional, sino una crisis de legitimidad jurídica según las costumbres de la época. Sin embargo, el soberano no responde con una solución burocrática, sino con una intervención que altera la lógica de la causalidad humana. Al pasar las teofanías del horno humeante y la antorcha encendida entre las piezas del sacrificio, el Creador establece una garantía absoluta. La ejecución del plan maestro es su responsabilidad exclusiva. Esta acción de conexión entre el decreto eterno y la fragilidad humana se vuelve tangible en la redefinición de la identidad. El análisis lingüístico del cambio de nombres de Abram a Abraham y de Sarai a Sara revela la inserción de una partícula del nombre divino en sus propias identidades. No es un formalismo estético, es una marca de propiedad ontológica. La arqueología del alma de Abraham nos muestra que el intento humano de acelerar el proceso mediante Agar fue un error de cálculo estratégico, una desviación que no pudo anular el diseño original. El silencio de 13 años entre Ismael y la nueva revelación de El Shaddai no fue un vacío cronológico, sino un espacio de preparación para que la fe dejara de apoyarse en la biología y descansara totalmente en la soberanía divina. Finalmente, la señal de la circuncisión actúa como el sello físico de esta conexión. En el contexto de la redención, esta marca recordaba permanentemente al patriarca que su linaje no era un producto del esfuerzo natural, sino un fruto de la promesa. La lección técnica es profunda. Para ser partícipes de la cronología del Señor, debemos permitir que Él reescriba nuestra naturaleza. La conexión se completa cuando entendemos que nuestra estabilidad no proviene de nuestra capacidad de cumplir contratos, sino de estar inscritos en un pacto donde el soberano ha empeñado su propia gloria para asegurar nuestro futuro. El diseño sigue un curso lógico, inmutable y perfectamente coordinado desde la eternidad hasta la realidad práctica de nuestras vidas. El análisis de la historia de la redención nos obliga a observar los hechos no solo como relatos de fe, sino como intervenciones jurídicas y soberanas en el tiempo. En la mentalidad del Próximo Oriente Antiguo, una promesa sin un sello legal carecía de validez pragmática. Abraham, operando bajo la lógica de su contexto, buscaba una seguridad técnica para su descendencia. Sin embargo, lo que ocurre entre el capítulo 15 y el 17 de Génesis es una transformación radical de la estructura del derecho contractual. El soberano no simplemente firma un acuerdo, él se constituye como el único garante del cumplimiento. Al observar el ritual de las piezas, la arqueología bíblica nos revela una anomalía fundamental. En un tratado de soberanía típico, ambas partes debían caminar entre los animales como señal de que, si fallaban, sufrirían el mismo destino que las bestias. No obstante, en este diseño estratégico, solo la presencia del Señor, representada por el fuego y la columna de humo, atraviesa el sendero de sangre. Esta es la síntesis de la gracia. La responsabilidad del plan maestro recae enteramente sobre la fidelidad inmutable del Creador. El hombre es el beneficiario de un pacto que él mismo no tiene la capacidad de sostener por sus propios méritos. La transformación hacia la transformación personal
se ve interrumpida por el error de cálculo estratégico en el episodio de Agar. Desde una perspectiva histórica, el intento de Abraham por obtener un heredero a través de medios biológicos humanos fue un intento de forzar la cronología divina mediante la costumbre legal de la época. Pero el silencio de 13 años que siguió al nacimiento de Ismael no fue una ausencia de propósito, sino un periodo de preparación ontológica. La lógica del Señor es clara. Para que la promesa sea evidente, la capacidad humana debe ser reconocida como insuficiente. La transformación culmina en un acto de redefinición de identidad. El cambio de nombres no es un formalismo semántico, sino una inserción de la naturaleza del soberano en la esencia misma del hombre y la mujer. Al añadir una partícula de su propio nombre al de ellos, el Señor establece una marca de propiedad y una nueva dirección histórica. Abraham deja de ser un padre enaltecido en términos locales para convertirse en el padre de multitudes dentro de la cronología eterna. El plan maestro ya no es una idea externa, está codificado en la identidad del patriarca. Finalmente, la señal de la circuncisión se establece como el sello físico que cierra este ciclo de síntesis. En el contexto de la arqueología del alma, este acto representaba el corte definitivo con la confianza en la carne y el inicio de una vida dependiente de. En esta fase de la historia, Dios se revela como el El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Su papel es el de un monarca soberano que, en un acto de humildad sin precedentes, asume solo todas las responsabilidades del pacto. En la cultura de los pactos de vasallaje, ambas partes debían caminar entre los animales divididos. Pero en Génesis 15, es solo el fuego divino el que atraviesa las piezas. Esto establece un principio jurídico eterno. El cumplimiento del plan de redención no depende de la fidelidad vacilante de Abraham, sino de la naturaleza inmutable de aquel que firma el contrato con su propia santidad. La introducción de Agar, la sierva egipcia, añade una capa de complejidad arqueológica y social. Ella representa la conexión con el mundo exterior y las consecuencias de intentar acelerar el cronograma divino. Ismael, aunque bendecido por el Señor por amor a Abraham, permanece como el recordatorio histórico de que lo que nace de la carne no puede heredar lo que pertenece estrictamente al espíritu. La cronología se detiene durante 13 años tras el nacimiento de Ismael, un silencio que solo se rompe cuando Abraham alcanza los 99 años, asegurando que el nacimiento del heredero legítimo, Isaac, sea reconocido por la historia como un acto puramente soberano. El conflicto espiritual de Abraham no comenzó con un enemigo externo, sino con el silencio del tiempo. En la mentalidad del Próximo Oriente antiguo, la carencia de descendencia no era solo una tragedia personal, sino una anulación jurídica y espiritual de la propia existencia. Al observar las estrellas, Abraham no solo veía luces en el firmamento, se enfrentaba a la disonancia cognitiva entre una promesa de magnitud cósmica y la realidad biológica de un cuerpo que envejecía. La tensión se sitúa en el núcleo de la fe. Está el soberano limitado por las leyes de la entropía que él mismo creó. La propuesta de Sarai de utilizar a Agar no fue un arrebato emocional, sino una aplicación lógica del derecho consuetudinario de la época. Según los registros legales encontrados en la región, una esposa estéril podía proporcionar una sierva a su marido para asegurar la continuidad del linaje. El conflicto espiritual aquí es sutil, pero profundo. La tentación de sustituir el método soberano de Dios por la eficiencia de las estructuras legales humanas. Ismael nace de esta solución pragmática, convirtiéndose en el testimonio histórico de que los planes trazados en la esfera de lo eterno no pueden ser forzados mediante la impaciencia de la carne. El punto álgido del conflicto se resuelve en una ceremonia de vasallaje sin precedentes. En los tratados de soberanía de la época, ambos contratantes debían caminar entre los animales divididos, aceptando que si fallaban, su destino sería como el de esas piezas.
Sin embargo, en la llanura de Mamre, es el Señor quien camina solo. Este acto jurídico redefine la espiritualidad de la redención. El cumplimiento del pacto no descansa sobre la frágil voluntad del hombre, sino sobre la inmutabilidad de la naturaleza divina. El Señor se autoproclama como el único garante, asumiendo sobre sí mismo las consecuencias del posible incumplimiento humano. Finalmente, el cambio de nombres de Abram a Abraham y de Sarai a Sara, junto con la señal de la circuncisión, marca la resolución del conflicto mediante la identidad. Ya no son definidos por su carencia, sino por la marca de la propiedad divina en su propia carne. El Señor, revelándose como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, demuestra que su cronología no se rige por la lógica de los imperios, sino por su plan maestro de redención. El conflicto termina cuando la lógica humana se rinde ante la soberanía de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. En este episodio, analizamos el contexto jurídico del segundo milenio antes de Cristo en Génesis 15. Investigamos el ritual de alianza donde los animales son divididos, una práctica común en los tratados de soberanía y vasallaje en el antiguo Oriente Próximo. La lógica aquí es clara. Dios utiliza un lenguaje cultural comprensible para Abraham, para garantizar que su promesa de descendencia y tierra es irrevocable, asumiendo él mismo el riesgo del pacto al pasar entre los pedazos como una antorcha de fuego. En el contexto jurídico del segundo milenio antes de Cristo, la palabra de un hombre era su único activo, pero un contrato de sangre era su destino final. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en las llanuras de Canaán, debemos despojarnos de nuestra mentalidad moderna y entrar en la lógica del antiguo Oriente Próximo. Abraham no solo buscaba una promesa, buscaba una garantía legal en un mundo donde la supervivencia dependía de la descendencia y la propiedad de la tierra. La arqueología nos revela que los tratados de soberanía de aquella época exigían una demostración gráfica de las consecuencias del incumplimiento. Sin embargo, lo que los registros históricos no pueden explicar por sí solos es por qué el soberano del universo, el creador de las estrellas que Abraham intentaba contar, decidiría someterse a un ritual humano. No estamos ante una simple historia de fe abstracta, sino ante un evento de precisión cronológica donde el plan maestro se entrelaza con la angustia de un hombre que se ve a sí mismo como un cabo suelto en la historia. Bienvenidos a la disección de un pacto que redefinió la relación entre lo divino y lo terrenal, el momento en que la eternidad se comprometió bajo las leyes del tiempo. El valor fundamental de este análisis reside en la desmitificación del relato bíblico para presentarlo como un hecho jurídico e histórico concreto. No estamos observando una simple parábola sobre la paciencia, sino un documento legal del Bronce Medio. Al estudiar los capítulos 15 al 17 de Génesis, el espectador descubrirá que la fe de Abraham no se basaba en sentimientos, sino en una garantía objetiva proporcionada por el soberano. A través del lente de la arqueología y los tratados de vasallaje del antiguo Oriente Próximo, demostraremos que el pacto entre las piezas fue la respuesta divina a una necesidad humana de seguridad legal, estableciendo un precedente donde Dios, de manera sin precedentes, asume toda la responsabilidad del cumplimiento del contrato, liberando al hombre de una carga que nunca podría llevar. Analizamos la angustia de Abraham bajo el código legal de la época, evidenciado en las tablillas de Nuzi, donde un esclavo, Eliezer de Damasco, sería el heredero legal ante la falta de descendencia biológica. Veremos cómo el Creador responde no con palabras abstractas, sino con una lección de astronomía observacional para expandir la visión limitada del hombre. Este es el núcleo de nuestra investigación arqueológica. Explicaremos el ritual de cortar un pacto. En la cultura de los hititas y amorreos, las partes pasaban entre animales divididos, invocando una maldición sobre sí mismos si fallaban. El dato crucial aquí es que solo la presencia divina,
la antorcha y el horno, pasa entre las piezas, revelando que el plan maestro depende exclusivamente de la fidelidad del soberano. Documentaremos el intento de Abraham y Sarai de cumplir la promesa mediante métodos legales pero carentes de alineación divina. El uso de Agar como madre sustituta. Este segmento sirve como evidencia de la falibilidad humana y cómo la lógica terrenal a menudo choca con los tiempos de la eternidad. Finalizamos con la transición de Abraham a Abraham. Explicaremos el significado de la circuncisión no solo como un rito religioso, sino como una marca de propiedad y recordatorio perpetuo en la carne. El cambio de nombres y la promesa de Isaac cierran este ciclo legal, transformando una familia nómada en el eje central de la historia de la redención. La narrativa se sitúa en un eje cronológico fundamental para la historia de la humanidad. No estamos ante un simple relato folclórico, sino ante un registro de tensiones legales y teológicas en el contexto del antiguo cercano Oriente. Tras años de nomadismo y promesas sin un heredero biológico, Abraham se enfrenta a la crisis de la sucesión. En la cultura de la época, según evidencian tablillas encontradas en yacimientos como Nuzi, un siervo podía ser adoptado como heredero en ausencia de hijos. Sin embargo, el soberano interviene para elevar la lógica humana hacia un diseño superior, llevando al patriarca fuera de su tienda, para contemplar la inmensidad del cosmos como metáfora de su futura descendencia. El capítulo 15 describe una formalidad jurídica conocida como el Pacto de las Piezas. En los tratados de vasallaje sirio-mesopotámicos, el subordinado pasaba entre los animales muertos, aceptando para sí el mismo destino si violaba los términos del acuerdo. Pero en la llanura de Mamre ocurre una anomalía histórica y teológica. Abraham cae en un sueño profundo, un estado de incapacidad absoluta, y es el Señor, representado por una columna de humo y una antorcha de fuego, quien atraviesa el pasillo de sangre en solitario. Este acto comunica una verdad lógica ineludible. La garantía del cumplimiento del pacto no reside en la fidelidad del hombre, sino en la inmutabilidad de la naturaleza divina. El Creador se hace responsable único del destino de la promesa. La cronología avanza hacia una fase de pragmatismo humano. Ante el silencio de los años, Sarai recurre al derecho consuetudinario de su tiempo, utilizando a su sierva Agar para obtener descendencia. El nacimiento de Ismael no es un error de cálculo divino, sino el resultado de intentar forzar la eternidad dentro de los límites de la impaciencia carnal. Este evento introduce un conflicto de 13 años de silencio aparente, un periodo donde la fe es probada por la realidad biológica del envejecimiento, hasta que el soberano se manifiesta nuevamente no solo como el Señor, sino como el Shaddai, el Dios Todopoderoso que sostiene toda la existencia. La resolución de esta fase cronológica ocurre en el capítulo 17 con la redefinición de la identidad, el cambio de nombres, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. No es un mero formalismo lingüístico, sino una transferencia de propiedad. Al añadir el sonido de la que, el aliento de vida divino, a sus nombres, el Señor marca sus vidas con su propia esencia. La institución de la circuncisión actúa como el sello del pacto en la carne, una señal física permanente de que este linaje no pertenece a la lógica de los imperios del mundo, sino al plan maestro de redención. El conflicto entre la imposibilidad biológica y la promesa eterna se disuelve cuando el soberano establece que el tiempo de los hombres debe rendirse ante la precisión del calendario de Dios. La evidencia histórica y teológica de este periodo nos conduce a una conclusión lógica ineludible. La estructura de nuestra existencia no se sostiene sobre la base de nuestra fidelidad, sino sobre la inmutabilidad del carácter divino. En el contexto de los pactos del cercano Oriente Antiguo, el paso de una sola parte entre las piezas de los animales sacrificados era una anomalía jurídica. Al asumir el Señor la responsabilidad total de la promesa,
estableció un principio de seguridad que anula la ansiedad del esfuerzo humano. La reflexión aquí es técnica y profunda. La validez del plan no fluctúa según el desempeño de los hombres, sino que descansa en el decreto soberano del Creador. Cuando analizamos el episodio de Agar e Ismael, observamos el conflicto universal entre la lógica pragmática y la paciencia providencial. La historia nos enseña que el intento de ayudar al soberano mediante soluciones humanas, aunque legalmente aceptables en su época, solo introduce distorsiones en el calendario de la redención. La espera de 13 años de silencio no fue un abandono, sino una preparación pedagógica. El aprendizaje práctico para Abraham y para nosotros es que la autonomía es el mayor obstáculo para experimentar el poder de El Shaddai. Dios no necesita de nuestra capacidad biológica o estratégica. Él requiere nuestra rendición al diseño original del plan maestro. Finalmente, la redefinición de la identidad a través del cambio de nombres y la señal de la circuncisión actúa como un sello de propiedad. No es un formalismo estético, es una marca ontológica. Al añadir la esencia de su propio nombre a la identidad de Abraham y Sara, el Señor nos enseña que entrar en su pacto implica una transformación radical de quiénes somos. La circuncisión, como evidencia física, recordaba diariamente al patriarca que su linaje no era un producto de la naturaleza, sino de la gracia. La lección final es clara. La verdadera estabilidad se encuentra en dejar de intentar escribir nuestra propia historia para permitir que el soberano nos inscriba en su cronología eterna. La evidencia arqueológica nos enseña que, en el antiguo cercano Oriente, un contrato no era una simple firma, sino un rito de vida o muerte. El desafío práctico que surge de los capítulos 15 al 17 de Génesis no es una invitación a la emoción ciega, sino a un análisis riguroso de la fidelidad. Debemos confrontar la lógica del plan maestro. Mientras Abraham intentaba resolver la promesa mediante estrategias humanas, como su unión con Agar para engendrar a Ismael, el soberano operaba en una dimensión de validez legal eterna. El error humano en el capítulo 16 es el recordatorio histórico de que cualquier intento de ayudar al Creador, fuera de sus términos, solo genera conflicto cronológico. El desafío que este registro histórico nos impone es la rendición de la soberanía personal ante la soberanía divina. En el capítulo 17, el cambio de nombre y la señal de la circuncisión no fueron actos arbitrarios. En el contexto de la diplomacia antigua, cambiar el nombre de un vasallo era un acto de toma de posesión absoluta. Abraham, el padre enaltecido, se convierte en Abraham, padre de multitudes, no por su capacidad biológica, la cual estaba agotada, sino por un decreto judicial del trono celestial. La circuncisión funcionaba como un sello físico de un pacto que ya había sido ratificado con sangre. Para el observador contemporáneo, la pregunta es lógica: ¿en qué descansa nuestra seguridad? El plan maestro revela que el cumplimiento de la redención no depende de la perfección del hombre, sino de la inmutabilidad del carácter del Señor. El pacto entre las piezas garantiza que, incluso cuando fallamos, como Abraham al dudar o al intentar forzar el cumplimiento a través de Ismael, el soberano permanece fiel a su propia firma. La historia no es un caos de eventos aleatorios, sino una progresión legalmente estructurada hacia la redención final. Este es el desafío: alinear nuestra vida con la certeza de que el soberano ya ha caminado entre las piezas por nosotros. La arqueología de la fe nos dice que el fundamento es sólido. El pacto es unilateral en su cumplimiento, pero total en sus demandas de lealtad. Reconocer esto es entender que nuestra historia personal solo cobra sentido cuando se inserta en el cronograma divino. La promesa es un hecho histórico. La redención es una conclusión legal. Y el plan maestro es, por definición, infalible. La historia no se construye sobre mitos, sino sobre realidades geográficas y legales.
Abram, un hombre que comprende perfectamente los códigos de herencia de su época, se encuentra en un callejón sin salida cronológico. La evidencia es clara. La promesa de una descendencia masiva choca frontalmente con la biología y el paso implacable de las décadas. Según el derecho consuetudinario de la región, el tiempo para un heredero biológico se está agotando, y la lógica terrenal sugiere que su legado terminará en manos de un siervo. Es en este punto de máxima tensión donde el soberano interviene para transformar una esperanza frágil en una certeza jurídica. El capítulo 15 de Génesis no es solo un diálogo reconfortante, es el inicio de una formalidad legal divina que dejará una marca imborrable en la arqueología de la fe. Dios no solo habla, Él se dispone a firmar un contrato. Lo que está a punto de suceder en la oscuridad de esa noche, entre las piezas de los animales sacrificados, desafía todos los tratados de vasallaje conocidos en la antigüedad. Adentrémonos en la lógica de este ritual de sangre, donde el diseño soberano utiliza los códigos culturales de Mesopotamia para establecer una verdad que trasciende los milenios. El cumplimiento de la redención no depende de la capacidad de la criatura, sino de la naturaleza inmutable de aquel que camina solo entre las piezas. Estamos ante la arquitectura de un compromiso que define el resto de la cronología bíblica. Para comprender la magnitud de lo que ocurre entre los capítulos 15 y 17 de Génesis, debemos analizar la cronología no como una simple sucesión de días, sino como un proceso de validación jurídica y biológica. El registro histórico nos muestra un arco de aproximadamente 24 años de espera silenciosa. En el mundo antiguo, donde la supervivencia de un clan dependía de la descendencia, este tiempo no es solo una demora, es una prueba de resistencia contra el colapso de toda lógica natural. La línea del tiempo divina opera bajo una frecuencia distinta a la urgencia humana, permitiendo que todas las opciones de la criatura se agoten para que solo la intervención del soberano permanezca como explicación posible. Abram no es un místico desconectado de la realidad. Es un hombre de su tiempo, consciente de las leyes de Mesopotamia que permiten adoptar a un siervo como Eliezer para asegurar el patrimonio. Su conflicto es profundamente racional. Posee la promesa, pero carece del mecanismo biológico para ejecutarla. Su transformación de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, representa el cambio de un estatus legal basado en el esfuerzo personal a una identidad definida exclusivamente por el decreto del Señor. Su fe, contada por justicia en el capítulo 15, es la base de un nuevo sistema de relaciones entre la divinidad y la humanidad. Sarai personifica la tensión entre la promesa eterna y la limitación temporal, siguiendo las costumbres legales de la época, plasmadas en códigos como el de Hammurabi. Ella busca una solución pragmática a través de Agar. Su propuesta no es un acto de maldad, sino un intento de ayudar al plan soberano mediante las herramientas del derecho consuetudinario. Sin embargo, el diseño del Creador no admite sustitutos humanos. Su risa posterior y su cambio de nombre marcan la transición de la esterilidad de la lógica humana a la fecundidad del milagro divino.